solidaria, ese que está conectado desde cualquier plataforma, que por supuesto siempre tiene a la mano porque sabe que este toque de queda cada jueves 11 de la mañana es para darle un sí a la vida, para conectar con los profesionales, entender el mundo del cáncer, pero también salud integral y cómo tantos los sobrevivientes como los protagonistas están trabajando para que cada día avance en información, en tecnología, en sobre todo comunidades que puedan llevar ese abrazo y ese espaldarazo y aliento, como no, a todo el que padece algún tipo de enfermedad. Yo soy Raquel Cabrera y es un honor, como siempre, poder conectar a través de nuestra casa, porque esto se transmite a través de extra86.net y por supuesto nuestro canal en vivo en YouTube, Sí a la Vida Radio. Suscríbete, ¿sabes qué? Dale cariñito a ese canal y haz que crezca nuestra audiencia para que se multiplique este llamado. Y si no lo pudiste ver, te vas ahí a Spotify o el mismo YouTube que te permitirá ver los anteriores. Ya tenemos un mes entregando lo mejor de la comunidad, sobre todo recordándote que somos la voz de AMSI, Mujeres Solidarias Incorporadas, 19 años ya trabajando por ese diagnóstico temprano, por esa asesoría, por ese apoyo psicológico y también económico a esa mujer que ha sido detectada, pero también que victoriosa ha dado un sí a la vida para emprender de nuevo con muchísimas esperanzas y que también se vuelve parte de la comunidad aportando desde su experticio, desde su trabajo y su voluntariado. Eso nos hace todos los días creer en que realmente la fuerza hace que todo sea posible, esa unidad, ese cariño. Y ese cariño que tú nos vas a dar el 24 de agosto, yo asumo que ya está en agenda, porque estamos hablando del bingo solidario. ¿Sabías que ya viene nuestro bingo esperado por tanta gente? Es que es una comunidad tan festiva. El 24 de agosto en el Salón Ibiza, en el Hotel Catalonia, en esta vez nos encontraremos a cantar bingo, pero también a darnos ese abrazo, ese cariño, ese apoyo con nuestras marcas que siempre nos apoyan y muchas que cada año se unen. Por 1,500 pesitos te llevas una tira de 3 cartones, ahí recibes picadera, también tienes rifas buenísimas con el boleto de entrada, pero tú sabes que nosotras queremos más. Entonces vendemos también boletos adicionales para que te ganes premios de muchísima más envergadura, pero no menos importante, porque todo lo que hacemos en el bingo solidario es a favor y a beneficio de las pacientes de cáncer de mama. Es una tarde maravillosa donde bailamos, reímos, lloramos, disfrutamos, pero sobre todo le decimos ese sí a la vida, ese espaldarazo que tú no puedes olvidar ni dejar de ser parte este año. Así que recuerda llamar al 809-533-4037, compra tu boleta, invita a esa amiga, a esa vecina, a esa abuelita, sal a pasear, pero sobre todo hazlo para apoyar a Mujeres Solidarias. Hoy un tema maravilloso. Hoy, en el marco del cáncer, estaremos hablando de ese cuidador primario, esa persona que decide particularmente o que debe asumir el rol de cuidador ante un paciente con una enfermedad crítica, en este caso cáncer. Pero también, ¿qué pasa con la familia? Con una familia que está ahí expectante, también en duelo, también necesitando y padeciendo, como siempre decimos en AMSI, también ese cáncer, pero de manera emocional. Todo esto a raíz de esta conversación que empezará justamente con mi primera invitada tras la pausa. Y estoy esta mañana con una mujer solidaria, parte de la historia de Sí a la Vida y también muy querida dentro de todo el equipo de AMSI. Ella es Myosotis Grullón, quien es psicóloga clínica con especialidad en psicooncología y terapia familiar. Y justamente ella nos va a abordar un tema tan recurrente, pero pienso que silente. No sé si tú que estás ahí en casa tendrás la misma idea que yo, pero a veces nos olvidamos de quien cuida al paciente que padece una enfermedad, en este caso especialmente cáncer de mama, u otra que necesita afrontar. ¿Y quién es el cuidador primario? ¿Cómo se designa? ¿Qué recursos tiene? ¿Quién lo educa? Para eso hablaremos con nuestra querida Mio. Bienvenida, Mio.
Wow, cuánto tiempo, pero qué felicidad. Buenos días, Raquel, buenos días, comunidad solidaria. Es un honor estar otra vez por aquí y por esta nueva plataforma digital, lo que significa que el alcance va a ser mayor. Así es. Y nos Eh, encanta que pueda ser parte porque no podíamos dejar pasar más tiempo sin hablarle a la comunidad. Así es. Y me llamó mucho la atención cuando me invitaste, que estábamos discutiendo qué tema íbamos a tratar para la comunidad. Y se me ocurrió lo de el síndrome del cuidador primario, porque es un tema que está latente. Es decir, cuando tenemos un cuidador, cuando tenemos un paciente, siempre nos enfocamos en la salud de ese paciente y todo gira en torno a ese paciente oncológico o de cualquier otra condición que sea crónica o catastrófica. Sin embargo, echamos de lado lo que es el cuidador primario, que es la persona que está ahí todo el tiempo pendiente de ese paciente y nos olvidamos de sus necesidades. Así es. Entonces es importante para identificar cuando hay una situación que es de preocupación para todos. Lo primero que tenemos que definir qué es un cuidador, que es aquella persona que provee asistencia y atención a un paciente que esté convaleciente, ya sea por una lesión, una enfermedad o una condición especial. Puede ser temporal, pero también puede ser prolongado en el tiempo. Esta persona puede cuidar ya sea un niño, un adulto medio o un adulto mayor. Ok. Entonces, siempre hablamos del cuidador, de las cualidades que tiene que tener. Siempre tenemos altas expectativas de que, ok, vamos a designar en la familia quién va a cuidar. Hay diferentes tipos de cuidadores. Tenemos el cuidador formal, que es aquel que tenemos que le devengamos un salario por eso, que casi siempre son profesionales del área que se dedican a cuidar personas. Y dentro de los informales tenemos a la familia, a un vecino, un voluntario, donde hay asociaciones, por ejemplo, AMSI hace ese tipo de trabajo, Sí. que cuando una paciente necesita del apoyo de alguien que no lo tiene en ese momento, pues las voluntarias de AMSI dan ese apoyo. Esos son los apoyos voluntarios, que es como una red que se dedica a eso. Claro, solidaridad. Exacto, dentro de como el nombre lo dice, Mujeres Solidarias. Asimismo es lo que caracteriza a un cuidador voluntario, es la solidaridad. Y entre las cualidades que tiene que tener ese cuidador, debe estar, sí, estoy hablando de manera global, Claro. para poder llegar a lo que es el síndrome. Siempre tenemos la expectativa de que es una persona que tiene que tener experiencia en lo que hace. Tiene que tener honestidad. Si una persona que tenga la capacidad de decir, está pasando esto con este paciente. Flexibilidad, es decir, que se adapte a los nuevos cambios que requiere ese paciente, entre ellos el horario. También iniciativa. Bueno, hay que hacer tal cosa. Creo que toca buscar un especialista de tal área. Tiene que tener también fortaleza, es decir, estar preparado para los cambios que vengan. Eso está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando la vida nos pone situaciones difíciles, que tenemos un familiar que debuta con una condición, en este caso el cáncer o el Alzheimer puede ser, pero nosotros como nos enfocamos en AMSI con lo que es la oncología, ya hay una condición que se va a prolongar durante un buen tiempo porque ese paciente requiere de cuidados. ¿Y qué pasa? Hay que designar a alguien. Ese conductor designado, Miosotis, a veces, como bien dices, ni siquiera tiene la oportunidad de pataleo. Ni siquiera decir ni Le sí, toca. te toca. Y hablaste de ciertas cualidades, habilidades que debe tener. Y fíjense que hasta ahora Miosotis no ha dicho en ningún momento que debe saber poner inyecciones, no le ha pedido un certificado de enfermería. Esas son cosas que si las tiene, amén. Pero estamos hablando de ese cuidador que debe incluso hasta sensibilizarse, querer. Ni siquiera tiene que ser un familiar, puede ser alguien que simplemente le toque el rol, pero ahí viene el tema afectivo entonces. Sí, hay muchas implicaciones, entre ellas, por eso te mencioné las de la preparación que tiene que tener. Imagínate una persona que le digan te toca
pero no tiene iniciativa. Puede ser, no porque eso sea malo, sino que no es parte de su personalidad. O no tiene la fortaleza. Claro. A lo mejor una persona que acaba de pasar por un proceso emocional o afectivo difícil o una situación ajena, pero es lo que le toca. ¿Y qué pasa? Que se envuelve en esta situación, vamos a suponer, ya, se designó un cuidador. Y esa persona está día y noche, día tras día, atendiendo a ese paciente que lo requiere. Que casi siempre, no sé si lo sabían, la mayoría de los casos son mujeres. Cuidadoras. Las cuidadoras. Correcto. Por una cuestión cultural. Ah, no, las mujeres están para cuidar, para proteger, para estar presente. Y muchas veces esa mujer no está en la condición, pero es lo que le toca. Entonces, ¿qué sucede? Que comienza a experimentar una serie de síntomas a raíz de todo ese compromiso que tiene, esa carga física y emocional que le está dando la situación con ese cuidador, ese paciente. Y entre ellas están insomnio, irritabilidad, exceso de estrés, es decir, lo que es el distrés. También renuncia a su vida social como una forma de consagrarse a ese paciente que lo necesita. También sus necesidades económicas se ven afectadas porque todos los recursos están puestos sobre el paciente identificado. En este caso, el paciente que se le diagnosticó una enfermedad como el cáncer. Pero ya les digo, esto puede pasar en cualquier otra enfermedad crónica o catastrófica. Y también experimenta cansancio, también se aislamiento. Llega un momento que se consagra tanto a la causa que se olvida de sí mismo, y eso es lo que conocemos como desgaste por empatía, que olvida sus propias necesidades para atender las necesidades del paciente y se olvida de que tiene una vida. Y fíjate que aquí hay algo interesante, esa persona, todo el que está fuera mirando, lo alaba, qué bien está cuidando, qué bien que tenemos a mamá en manos de tía fulana. Entonces, de alguna forma es loable, es meritorio lo que ese cuidador está haciendo. Pero aquí viene otro tema importante. ¿Cómo entonces él es recibido? ¿Quién se ocupa de él? ¿Qué pasa con él? ¿Cómo él empieza, o ella en este caso, empieza a aplicar paliativos con todo esto que acabas de citar, que son sus condiciones naturales, pero en silencio, porque tampoco él puede hacer o ella una exposición de sus quejas, ponerse en primer lugar, porque justamente está asumiendo un rol de cuidador? Todo el mundo está pendiente de ese paciente, pero olvidándose de que este también puede convertirse en un paciente de otras cosas. Ahí es que está la situación, es decir, por eso es que vienen todos esos síntomas, como se siente aislado, como se siente desplazado por ese paciente identificado, que es el paciente oncológico, comienza a mostrar esos síntomas porque siente y percibe que nadie le está haciendo caso. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces se genera una ambigüedad. Es decir, en el mejor de los casos, la familia se da cuenta de que el paciente está necesitando, pero también el cuidador. Pero llega un momento que el cuidador primario se involucra tanto, ese familiar, que entonces se siente imprescindible. Claro. Entonces no quiere soltar porque siente que si no soy yo, en este caso, que soy la cuidadora, nadie lo va a hacer mejor que yo. Entonces se producen sentimientos de ambivalencia, donde muchas veces se siente imprescindible y donde muchas veces hasta de una forma involuntaria siente rechazo hacia el paciente. Entonces en esos casos ya el cuidador necesita de una ayuda profesional, porque a la misma familia, por la misma situación que se está viviendo, pues se le va de la mano y dice, ¿qué hacemos? Porque le estamos dando las pautas para que baje un poquito la carga, pero no quiere. Pero es por eso es parte del mismo síndrome, esos sentimientos de ambivalencia, de que quiero estar presente, pero estoy cansada. Y aquí se me ocurre preguntarte, Miosotis, porque lo he escuchado en testimonios, sobre todo de familiar directo de un paciente de cáncer, que obviamente luego y al tiempo de fallecer ese paciente, han dado su testimonio después de ese proceso y han admitido con sentimiento de culpa que hasta desearon que muriera en un momento determinado.
Suena cruel, es doloroso, imagino la carga y la culpa que alguien debe sentir en ese momento y admitirlo, pues también mucho más valiente, pero también cuestionable para el que no conoce, para el que no entiende de este mundo. Pero aquí se da la ambigüedad que citas. Sí, eso es parte de la ambigüedad, esa generación de sentimiento de que quiero estar presente ayudando, pero también quiero que descanse y así descanso yo. Wow. Y en muchos casos, es triste decirlo, pero cuando confiesan luego de que el paciente fallece, Sí, son juzgados. ahí vamos, no Viene, conocemos qué está pasando. viene el juicio. ¿Por qué? Porque es muy fácil también desde afuera decir, sí, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo de una manera responsable, estás haciendo una labor loable, pero no sabe. Ese familiar que está felicitando a ese cuidador no sabe por todas las situaciones difíciles que tuvo que enfrentar ese cuidador y a todo lo que tuvo que renunciar. Sin embargo, cuando pasa todo, que ya fallece el paciente, o puede ser que haga una remisión o se cure de cualquier padecimiento, porque hay padecimientos que tienen muy buen pronóstico, pero fueron largos. Correcto. Y desgastan en el proceso. Entonces lo que hacen es que lo juzgan. En esos casos, como vienen los sentimientos de culpa, es bueno que se apoyen de una red que los proteja. Puede ser una red de amigos, un grupo de cuidadores o ayuda profesional con un psicólogo clínico. Aquí entra entonces, ahora él tiene que tomar cartas en el asunto, ella, y debe ponerse en manos de un psicólogo. ¿Qué tipo de terapia recibe una persona? ¿Es un proceso que tal vez puede durar un tiempo corto o va a depender también de la naturaleza de ese cuidador, que ahora es el paciente? Bueno, si la demanda identificada es esa culpa, eso se puede trabajar en sesiones de corto a mediano plazo. Para eso utilizamos la terapia cognitivo-conductual, que es aquella que está basada en cambiar los pensamientos para cambiar la conducta. Es decir, todos esos temas que son de culpa, entonces trabajarlo y hacerle ver que no son como pensaba. Entonces, ¿qué pasa? Se produce un cambio positivo porque se transforma el pensamiento y se manifiesta en la conducta ya externa, lo que los demás ven. Digo corto o mediano plazo porque muchas veces vienen con situaciones anteriores que vienen acumulando, entonces hay que hacer un análisis un poquito más profundo. Las terapias por lo regular se comienzan con encuentros semanales y en la medida que se va dando el progreso, pues se van espaciando, ya sea quincenal, mensual, trimestral. Hay algunos que avanzan más rápidos que otros porque cada caso es único. Correcto. Eso tiene que ver mucho con el tipo de apoyo de la familia. Ahí entran los terapeutas familiares, quienes revisan el sistema familiar, pero si la terapia es individual, se recomienda de corto a mediano plazo. Mediano plazo viene siendo 6 meses, un año. Perfecto. Mira, como bien dijiste, a veces a quien le asignan el rol no se le puede avisar con antelación. Una enfermedad como el cáncer jamás en la vida toca la puerta y dice, ¿me permites entrar? Llegó. Sin embargo, ya la información está, ya son muchos los elementos que tal vez pueden empezar a surgir como banderas rojas en una familia. Ya no estamos tan en la oscuridad como antes, ¿no? Y está AMSI, están estas plataformas para informar. Si llegase el momento y alguien que nos está escuchando y está sospechando que en la casa puede haber una situación, ¿cómo preparamos? ¿Qué debe hacer esa persona? Que por muchísimas razones, Miosotis, y quiero que aquí me conduzcas hacia un camino un poquito más claro. A veces sabemos, como hijos o como hermanos, o nuestra posición en la familia, si nos tocará una responsabilidad de esa naturaleza. Hay roles que están definidos a veces. Sí. De repente no te lo esperas, pero dices, yo sé que si a mi papá le pasa algo, yo soy la que voy a tener que cuidarlo. ¿Por qué? Porque hay dinámicas que te lo definen años atrás. Entonces, ¿qué le recomiendas a esa persona que debe hacer para prepararse de primera mano desde que se le asigna la condición? Lo importante es buscar una red de apoyo, así sea de amigos o de grupos que trabajan por la misma causa, una red profesional. Y crear conciencia sobre el autocuidado del cuidador. Esto implica tiempo de calidad para su bienestar. Con esto me refiero tiempo de descanso,
días libres. Esto es anticipándonos, pero también cuando ya estamos en la situación se aplica igual. Correcto. Si sirve para ambas situaciones. El autocuidado también son los ejercicios físicos de acuerdo a sus capacidades, porque tú no puedes decirle a una persona que tiene problemas de vascularidad que salga a correr. Por supuesto. Por eso es bueno que se apoye de alguien que le pueda dar esas herramientas. Practicar algún hobby o pasatiempo que le guste, así sea sencillito, así sea colorear mandalas, por decir algo, porque no puede salir, porque tiene que cuidar, o en el caso de que se vaya a presentar la situación, bueno, voy a poner el caso de una madre ya adulto mayor. Mi mamá está sola, yo necesito estar con ella, déjame yo por lo menos entretenerme con esto y así me desconecto un poco de esa realidad. Claro. El autocuidado es sumamente primordial. La alimentación. Punto clave. La alimentación que muchas veces la dejamos de lado. Tenemos cuidadores que o se olvidan de que la comida existe o comen en exceso, pero no comen saludable. Entonces eso hay que tenerlo presente también. Una alimentación balanceada con frutas, verduras. No soy nutrióloga, pero son conceptos que son muy básicos y que es bueno apoyarse de las personas que saben para introducir este tipo de hábitos frente a este tipo de situaciones. Claro, y son básicas para ti, son básicas para los que estamos ahora sin padecer esa situación, pero en el furor del día a día, de la preocupación, de la responsabilidad, una de las cosas que más evidencia digamos, el deterioro de este personaje es justo la alimentación, porque empiezan a perder el apetito, la misma tristeza. Y ahora que hay tanto tema de salud mental, ¿es posible que un cuidador también pueda terminar en depresión? Sí, casi siempre en los casos que he manejado, bueno, mi tesis de maestría en clínica fue precisamente de los cuidadores primarios y de los trastornos del estado de ánimo que más desarrollan son ansiedad y depresión. Una depresión que puede convertirse en depresión severa y casi siempre se detonan o debutan luego de que pasa todo el evento. Wow. Es decir, mientras están cuidando son totalmente funcionales, pero cuando ya pasa la situación de ser cuidadores, que se ven en este vacío existencial, entonces debutan con una depresión que se va cronificando y se convierte en una depresión severa, que es ya cuando pierden toda voluntad de vivir, de hacer lo que antes le resultaba placentero. Impresionante, porque hasta no se dan el permiso de enfermarse mientras están cuidando. Así es. Asumen el rol. Es como una inercia todo el tiempo, claro. Pero cuando se ven ya sin sus actividades cotidianas de cuidadores, es como estoy en el medio de la nada. Claro, y lo que tenía significado para mí o lo que hacía sentido para mí en esta dinámica, en este rol o en este ambiente familiar, pues ya no lo tiene. Ya no lo tengo, y aquí ya no está. Y más si está vinculado a esa pérdida de alguien que amaba. Entonces, encima ya no está mamá, por ejemplo, Ajá. que es todavía mucho más triste y doloroso. ¿Alguna recomendación última, alguna cosa que debamos? Porque yo sé que mucha gente está ahí tal vez sin mencionarlo, temiendo accesar a esos canales y esas plataformas o a esa reunión con alguna asesoría de mujeres solidarias para orientar un poco de qué está pasando en casa y cómo cada quien debe asumir su rol, ya sea de cuidador primario, de soporte del cuidador primario, en fin, todo lo que se le pueda recomendar a esta familia. Sí, lo primero es, yo recomiendo mucho que como familia se reúnan. Van a haber temas que son un poquito escabrosos porque muchos no están como, yo esa responsabilidad yo nunca he cuidado, pero es que esto es nuevo para todos. Entonces es bueno que se reúnan como familia, que se distribuyan las funciones y que el cuidador por lo menos tenga un día, aunque sea un día a la semana, que pueda dedicarse. Porque hay que pensar en el resto de los otros días, los otros 6 días, donde está a tiempo completo, donde tuvo que renunciar a una vida que tenía, donde muchas veces hasta tienen que buscar una licencia en su trabajo de cuidadores, que hay unos permisos para eso, que es de cuidado familiar, y tienen que renunciar a todo. Esa es una, ponerse de acuerdo. El cuidador también tiene que pensar en sí mismo. Claro. Tiene que hacer ejercicios, aunque sea poco tiempo, no tiene que ser
todos los días, pero varias veces a la semana, aunque sea una rutina de 30 minutos. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a liberar. Practicar algún hobby, aunque sea sencillo, no tiene que ser algo extravagante. Correcto, ni costoso. Y buscar tiempo para descansar entre jornadas. ¿Por qué? Porque se descuida de sí mismo y vierte toda su energía y todo su compromiso en un paciente que muchas veces ni se da cuenta por la situación en la que se encuentra. Peor aún, la familia muchas veces entonces juzga, critica y tal vez pone en tela de juicio la función de esta persona o lo que pudo hacer y no hizo. Y esto es muy importante, que se converse en el mismo lenguaje, con el mismo sentimiento de compromiso todos en la familia, aunque sea uno el cuidador primario. Por eso es que los síntomas o la gravedad del síndrome del cuidador varía mucho dependiendo de la dinámica familiar. Porque eso tiene que ver mucho las redes de apoyo de la familia. Bueno, y para eso estamos en AMSI Miosotis. ¿Dónde puede localizarte la comunidad? Porque esa conversación hay que tenerla. Bueno, estoy a la orden en Mujeres Solidarias y también en mi Instagram personal, se llama Miosotis Grullón Psicología. Ahí me pueden encontrar para cualquier cita o cualquier abordaje. Consulta. Gracias, Miosotis. Sí. De vuelta, bienvenida a tu casa, sí, a la vida. Gracias, Raquel, y a ustedes, Comunidad Solidaria. Así es, muchos temas todavía pendientes por abordar, así que ya sabes que esa carita la vas a estar viendo en Sí a la Vida, porque es parte de nuestra comunidad y de esas voluntarias maravillosas que te puedes encontrar cuando llamas y agendas una cita. Recuerda que no te debe limitar el precio. Somos una asociación sin fines de lucro que trabajamos para ese diagnóstico temprano, pero también para ese apoyo psicológico y solidario de la comunidad sobreviviente y diagnosticada de cáncer de mama. Así que síguenos en las redes Mujeres Solidarias, además de darle calor al proyecto de colas para que esa mujer pueda sentirse coqueta y linda con una peluca donada por ti. Hacemos una pausa y de inmediato vamos a conversar entonces sobre la familia, cómo vive la familia el proceso de cáncer. Volvemos en breve.
Porque la salud es integral, llega hasta ti tu cápsula de bienestar y salud por un sí a la vida. Si estás embarazada, probablemente quieras saber la razón del dolor en tu espalda. Hay muchas causas del dolor de espalda. Las causas más comunes son el peso extra. El peso que tú aumentas mientras estás embarazada es necesario para el desarrollo del bebé, pero puede hacer estragos en los músculos de tu espalda. Cambia el centro de gravedad. Mientras tu útero crece, tu centro de gravedad se cambia hacia adelante. También mientras tu centro de gravedad se cambia hacia adelante, tu postura y la forma en que te mueves cambia. Otro factor son los cambios en tu postura y la forma en que te mueves a menudo que llevan a tener dolores de espalda. No podemos descartar los cambios hormonales. Durante el embarazo, la hormona relaxin causa que los ligamentos entre tus huesos pélvicos se ablanden y que tus articulaciones se suelten en preparación para el paso de tu bebé a través de tu pelvis durante el nacimiento. Mientras las estructuras de tus órganos pélvicos se ablandan, tú puedes sentir una incomodidad considerable en cualquier lado de la parte de abajo de tu espalda, a menudo con el caminar, especialmente subiendo y bajando escaleras. Para reducir el dolor de espalda, debes hablar con tu médico y pedirle que evalúe tu postura y que te recomiende ejercicios que te ayuden a reducir dicho dolor. Tu doctor debe ser capaz de demostrarte primero cómo corregir tu postura mientras estás de pie, caminando y sentándote, mostrarte técnicas de ejercicios para fortalecer tus músculos y cuidarte hasta el final de tu proceso. Así que ya lo sabes, cuida de ti y de tu bebé por un sí a la vida. En Cadelec ofrecemos asesoría, consultoría, supervisión, diseño y construcción de instalaciones eléctricas de proyectos y obras en las vertientes de media y baja tensión. Por más de 30 años hemos permanecido en el mercado brindando una gran variedad de servicios industriales, institucionales, comerciales, deportivos, financieros, hospitalarios, residenciales, turísticos, marinas y mucho más. Somos miembro de la Asociación Nacional de Empresarios Eléctricos, ASONALEC. Contáctanos al teléfono 809-227-6399. Somos Cadelec. Y Tecniventas SRL es una empresa dominicana experta dedicada a la venta de suministros y equipos industriales, con especialidad en las áreas de instrumentación, neumática y pesaje industrial, siendo representantes comerciales y distribuidores autorizados de los más reconocidos fabricantes industriales a nivel internacional. Así que encuéntranos en Facebook como Tecniventas SRL, también en Instagram como Tecniventas RD. Y por supuesto, AMSI, Mujeres Solidarias, te invita a que ese diagnóstico temprano sea lo más urgente que tengas en la vida. El diagnóstico temprano puede salvar tu vida, así que es momento de revisarte. Por eso te invitamos a conocer y a apoyar a AMSI, asociación sin fines de lucro que brinda apoyo económico y emocional a pacientes y sobrevivientes diagnosticadas con cáncer de mama. Mujeres Solidarias Incorporadas te ofrece también apoyo psicológico y educativo a esa mujer con cáncer de mama, así como la donación de pelucas con su programa Colas Solidarias, aportando a la comunidad esperanza y guía por un sí a la vida. Estamos en la avenida Rómulo Betancourt, número 1512, suite 204, con el teléfono 809-533-4037. También puedes escribirnos al correo mujeressolidariasrd@gmail.com y por supuesto, síguenos en las redes como Mujeres Solidarias RD. Y por supuesto, por un sí a la vida informamos, hacemos un llamado, pero también de esperanza y de convocatoria, porque esto no significa alertar. Más que nada es informar y educar. Y por supuesto, claro, la alerta está en que no solo familia está pues ocupada con llevar calidad de vida, con tener las revisiones al año correspondientes. Es que muchas veces todo esto se hace perfectamente bien hecho en ciclo y como quiera puede llegar a una situación de enfermedad catastrófica. ¿Y cómo la familia recibe esto? ¿Cuál es el proceso de duelo? ¿Qué lo ampara? ¿Qué informaciones tiene? ¿Y con qué dinámica desafían esta nueva situación en el entorno y en el núcleo
familiar. Pues para eso estaremos hablando con la licenciada Sabrina Acosta, quien es terapeuta familiar, psicóloga. Bienvenida por primera vez, querida. Muchísimas gracias, de verdad que para mí es un gusto estar contigo nuevamente, aunque en esta nueva plataforma maravillosa, que de verdad que me ha encantado esta iniciativa y muy agradecida de Dios y de ti, de la oportunidad de estar aquí. Mira, Sabrina, cuando las familias están en ese constante desarrollo, es muy difícil que alguien piense que una enfermedad catastrófica puede llegar. Así es. Nadie está esperando, nadie piensa. Solo cuando hay tal vez algún factor de riesgo, cuando hay un caso previo, probablemente hay un poco de alerta. Sin embargo, no es un tema a tratar en las familias dominicanas y vamos a centrarnos en nuestro país. Sin embargo, el escenario está, llega y aquí hay un trabajo completamente integral que debe hacerse. ¿Cómo debe funcionar o qué debemos esperar de una familia para empezar que recibe un diagnóstico de cáncer de mama? Bueno, mira, cuando se recibe un diagnóstico como este, la primera reacción es ese shock y esa expectativa catastrófica. El pensamiento inmediatamente se muda a lo peor. Nunca la idea, lo general no es la idea de, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer todo, vamos a pensar en cómo vamos a salir de esto, no. El pensamiento es, esperamos lo peor. Sin embargo, aparece uno de los miembros de la familia que es más optimista, tiene más fe, siempre ve lo positivo, pero no es la mayoría. Sin embargo, esa es la primera reacción. Pero podemos ver cómo cada día este tipo de enfermedad, lo que es el cáncer en sentido general y en el caso del cáncer de mama es cada vez más común. Hay tanto ya podríamos decir preparación para tratar dependiendo de el diagnóstico que se reciba, o sea, en qué etapa o en qué fase del cáncer se recibe el diagnóstico. Esto es determinante para poder pensar en cómo va a transcurrir necesariamente la enfermedad. Es algo que no se puede predecir, pero sabemos que un diagnóstico temprano tiene un mejor pronóstico. Pero la reacción emocional y mental es de shock y de catástrofe, lo peor, que es la muerte como tal. Entonces, esa es la primera reacción. Y desde ahí yo creo que comienza la intervención. Y ahí comienza la intervención. Y como hablamos de duelo, yo quiero que tomemos unos minutos, Sabrina, en hablar del duelo, pero como de manera contextual y conceptual. ¿Por qué? Porque por alguna razón nosotros los que tal vez estamos en nuestro país, hablemos, y tal vez América Latina, pero bueno, República Dominicana, pensamos que el duelo es solamente cuando fallece la persona, cuando ya llegó el momento terminal y ahí ya perdió la vida. Sin embargo, hay un duelo que se da desde el momento uno del diagnóstico de la consulta. Exactamente. El concepto que la gente tiene en hablar de duelo, la gente común es, bueno, ya murió, estamos en duelo. Sin embargo, el duelo no se circunscribe a un momento determinado. El duelo es un conjunto de experiencias. El duelo es amplio en el tiempo. El duelo comienza desde la individualidad de cada ser humano, de cómo vive esta noticia. Desde ahí comienza el duelo. Porque, como te dije, desde que nos vamos a la idea de pérdida, empezamos a tener esta experiencia de sufrimiento. Y el duelo comprende una serie de emociones, sensaciones y pensamientos que lo determinan. Y va a ir evolucionando en el tiempo. Va a ir manifestándote de manera diferente. Es importante separar el duelo del luto y de la pena. O sea, el duelo y el luto no es lo mismo. El duelo es el conjunto de emociones y pensamientos que acompañan esta experiencia que estoy viviendo. Estoy en una etapa, en una fase de duelo. El luto es la manifestación física del dolor que estoy sintiendo. Y yo lo voy a manifestar en nuestro país, desde la cultura que tenemos, con rituales, con la apariencia física, con lo que hago o dejo de hacer, con las expresiones que tengo. O sea, se va a circunscribir mucho a nuestra cultura. Eso es lo que es el luto, lo que yo guardo, lo que dejo de guardar, tiene mucho que ver con eso, con lo que aprendí para manifestar ese luto, ese duelo, perdón. Entonces voy a usar el luto para esto y voy a cumplir con ciertos rituales. Sin embargo, la pena es otra etapa, podríamos decir, dentro del proceso de duelo, porque la pena va a migrar de momentos. La pena se va a manifestar
más en momentos específicos. Por ejemplo, ya cuando la persona muere, hay algo, hay una etapa, hay una experiencia que me recuerda y yo puedo entrar en una manifestación de tristeza y es ese periodo de pena. Sin embargo, yo no he terminado mi duelo. Aunque luego me reponga de esa pena, de ese momento, yo puedo estar todavía dentro de la etapa del duelo. El duelo como tal comprende de 5 etapas. Y cuando se concluyen estas etapas, entonces se sale del duelo. Se espera que un duelo dentro de lo normal comprenda el luto y la pena y esa experiencia de tristeza por momentos y por situaciones particulares que estimulen la manifestación de la pena. Y que el tiempo, podríamos decir, de duración de un duelo normal va de 6 meses máximo a 1 año. Wow. Si el duelo pasa de 1 año, entonces debo pensar que ya no solamente estoy en la experiencia como tal del duelo, sino que estamos entrando o hemos entrado a un duelo patológico, porque se espera que desde los 3 meses se espera que hayan cambios importantes en esta experiencia de pérdida. Sin embargo, una persona entonces que ha pasado 5 años, por ejemplo, de esa pérdida, lo sigue viviendo como el primer día, ya hay un tema. No, ya no 5 años, desde el año, podríamos decir, podríamos bajar algo dependiendo de la capacidad de afrontamiento a la pérdida y la red de apoyo que tenga. Podríamos decir que ya después de 8 meses, 7 meses, 10 meses, pero máximo le damos 1 año, la persona debe haberse adaptado a la nueva realidad de una vida sin esta persona que ya no está. Sin embargo, cuando vemos, y de hecho podríamos pensar en las abuelas y en las tías que mantenían un luto por décadas en cuanto a la apariencia, a la vestimenta, los rituales que guardaban, y ese recuerdo constante cada año por fechas, esos rituales y ese luto, estamos hablando de un duelo ahí que ya entra en lo patológico. Pero en la actualidad, no yéndonos a nuestras abuelas, personas que todavía un tiempo importante después mantienen esa sensación de pena prolongada, de tristeza, esa melancolía y ese recuerdo y ese estar unido todavía, vinculado emocionalmente a ese ser que ya no está, y donde ha coartado actividades del disfrute de la vida diaria porque tiene un recuerdo que lo lleva a no darse el permiso de disfrutar la vida que tiene. Estamos hablando de un duelo patológico. Claro. Entonces hablemos de esa familia, que probablemente muchos de ellos pueden darse en esta dinámica en algún momento, porque cada quien va a vivirlo desde su relación con ese diagnosticado, con esa persona que ya sea mamá o papá, o tía o abuelito, que empieza a enfrentar esta condición de salud. ¿Cómo funciona digamos, el impacto de un diagnóstico de cáncer en una familia? Mira, el impacto tiene mucho que ver, las reacciones o cómo lo manifieste cada individuo, tiene mucho que ver con el vínculo que tiene con esa persona. Si estamos hablando del diagnóstico, le va a impactar mucho de acuerdo a la relación que ha tenido. Si es una persona dentro del sistema familiar que lleva una relación de conflicto con ese individuo que ha sido diagnosticado, claro, pues como sabrás, el sentimiento de culpa y de arrepentimiento quizás por conflictos pasados va a ser mayor y esa tristeza va a ser más aguda. Ahí ya lo podemos extrapolar pues más a la muerte. Claro. Si ya este duelo como tal, ese duelo de ese individuo que vivió una relación de conflicto va a ser muchísimo más amplio. Y las sensaciones de tristeza, de arrepentimiento, esos recuerdos van a ser más profundos. Imagínate cuando una persona ha mantenido alguna relación, ya sea con el padre, la madre, si fuera el abuelo, de conflicto, y esa persona muere. Dentro de esa dinámica, si no se solucionó en vida, si no hubo un encuentro para resarcir, para enmendar, para pedir perdón, terrible, y la persona muere, ese individuo puede caer hasta en una depresión severa. Porque va a comenzar, fíjate que dentro de el manejo del conflicto, por el orgullo, puede darse que no haya una reconciliación. Pero cuando se da la muerte como tal, esa persona que queda con ese duelo va a empezar a vivir esos constantes sentimientos de agobio, de lo que no hice. Esa culpa va a ser muy aguda. A diferencia de él que pues tuvo una relación cordial, amable, buena dentro de la familia con ese ser, que va a tener un duelo, pero va a ser diferente. Claro. O del que sanó,
o del que se dio la oportunidad de sanar también. También. O sea, el duelo va a depender mucho de los vínculos que se tuvieron en vida con la persona que fallece. Cuando tenemos a veces ese tipo de presencias en la casa, ahí hay un gran tema y nadie quiere abordarlo. Muchas familias entienden de que pues un diagnóstico como este es de la familia, no lo deben compartir. Fíjate que en nuestra sociedad se estila mucho el ocultar lo que está padeciendo, no vamos a llevar a los muchachos a un psicólogo porque ¿para qué? Eso es alertarlo más, ella se va a sanar o él se va a sanar. Siempre se buscan esos elementos, pero comunicación como tal no se establece. ¿Qué se recomienda en este caso? Ya hay un diagnóstico, ya llegó papá o mamá con un diagnóstico en la casa, hay que comunicarlo a los parientes, pero ¿qué herramientas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la recomendación para esto? En sentido general, lo sano es que esto no se oculte, porque si analizamos, es como tú cargar con algo que al final no lo vas a poder mantener en el tiempo, no vas a poder mantener una información como esta oculta, todo lo contrario. La familia, mientras más puede ser consciente y saber la verdad de esto, pues mejor involucramiento puede tener. Ahora bien, a tu pregunta, la recomendación, existe un protocolo para poder manejar esta información. Y no eso es lo que más. debería. Pero la opción de ocultar o evadir, que es un mecanismo que viene por educación, por cultura, o sea, lo que me duele, lo que me molesta, no lo hablo. Y es una manera de salir de la presión de afrontar un tema difícil. Sin embargo, esto es muy negativo y es más enfermo. Lo sano es poder poner a todos en contexto con la realidad, porque como familia, esa es la función fundamental de la familia. La familia debe existir para poder apoyarse en todas las experiencias que les toque vivir. Claro que sí. Entonces, en todos los procesos, mientras más difíciles son, lo más sano es que toda la familia maneje la información. Ahora, dentro de los miembros de la familia, cada uno va a manejar la información que le corresponde. Es decir, al grupo pequeño, a los niños, no le vamos a dar toda la información que a lo mejor debe tener el cuidador, debe tener la persona responsable económicamente o el grupo familiar responsable económicamente de la enfermedad. Pero sí debe saber la verdad. Cuando la familia sabe la verdad, está más lista para poder acompañar. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de ese protocolo, lo apropiado es que haya un acompañamiento para dar la información a cada miembro de la familia. Y la información debe ser limitada a la que ese miembro debe manejar. Por ejemplo, si hay un hijo con cáncer, si es la esposa, la hija, y mamá debe saber parcialmente la información, o sea, hasta qué punto le vamos a dar información a mamá. ¿Por qué? Porque hasta dónde le va a ser útil saber tanto. ¿Qué deberíamos limitar de no decirle? ¿Quiénes son las personas correctas dentro del sistema para manejar toda la información que pudiera ser más complicada, más delicada? Claro. ¿Quién debe saber información que corresponda al tema de gastos médicos? ¿Quién es la persona involucrada en ese sentido? Claro. Entonces, deberíamos seccionar la información a los miembros de acuerdo a las funciones que los miembros tengan. Y cada quien Pero que tenga la verdad, su dosis. exacto, la verdad deben saberlo todos los miembros de la familia en su momento y tiempo. Los niños, ¿cómo debería ser el abordaje? Debería tener un acompañamiento para saber qué decirle. ¿Qué le van a decir? ¿Qué cosas pudieran esperar? Siempre es muy importante decirle a los miembros de la familia y a los niños qué es lo que pudiera pasar sin darle la seguridad de nada, pero sí dejarle una expectativa de a qué se pudieran ver de frente, porque eso va aliviando las emociones y va allanando, anticipando el camino emocional para recibir experiencias dolorosas. Claro. Hablarle de las emociones, cuáles emociones vas a estar experimentando. Claro. O sea, que ese debería ser el protocolo que se agote. Entonces, dosificado de acuerdo a los miembros de la familia y sus funciones y acompañado especialmente a los niños sobre cómo decirle la información y cuáles emociones van a experimentar. Entonces, Sabrina, cuando ya se tiene el diagnóstico, ya de alguna forma hay una conversación que se sostuvo, se buscó el apoyo, se ha atravesado el proceso con el tiempo que se designó o que ese cuerpo y esa persona en esa condición de salud ha podido asumir, y ya se sabe que está en la fase terminal, ya se sabe que viene la pérdida y que esa persona no ha podido librar o ganar la batalla. Aquí hay un inminente dolor, hay una terrible tristeza y hay un proceso de ruptura en general de esa familia y ese núcleo.
Pero ¿cómo debe ser la participación psicológica? Porque al igual que al inicio, todos se enfrascan entonces en la solución puntual. ¿Qué va a pasar? Los bienes, la casa, el entierro, los días posteriores. ¿Cómo reubicar? Pero no todo el mundo va entonces a entender que ahora hay una terapia o un proceso de readaptación Claro. a esta falta. Mira, en ese sentido, lo ideal es que comience desde antes. Claro. Pero en esa fase final, donde ya se hicieron todos los esfuerzos y se agotaron, y ya hay una información de que va a ser inminente la pérdida, es importante ahí concientizar en dónde nos encontramos, en qué etapa nos encontramos. En la dolorosa etapa de la aceptación de que la pérdida se va a dar, y estamos, o sea, es importante verbalizar el estado emocional que tenemos. Estamos tristes, estamos en pérdida, estamos apenados. Claro. No podemos luchar en contra de una realidad emocional que tenemos. Y O sea, dejarnos es ver. importante que la familia pueda ser guiada. Ahí viene el acompañamiento emocional y de salud mental. Ser guiada, si la familia lo tiene, sería maravilloso. Si la familia no lo tiene y está escuchando este programa, lo que toca en ese momento es la aceptación de la etapa. Estamos en el proceso de dolor. No me puedo reír, no me puedo aliviar. Es, podríamos decir, arbitrario muchas veces decirle al otro, vas a estar bien, tranquilo. No, las emociones hay que vivirlas. El problema de las emociones y de la tristeza en este caso, que es la emoción más presente en un momento como este, no es no vivirla o evadirla o silenciarla. Es sano hablar y decir, me siento triste, estoy de esta manera. El problema de esto está en quedarme en esa emoción, pero no en pasar por ella. Claro. Lo sano es poder experimentarla y poder manifestarla, verbalizando lo que siento, siendo consciente de que esto es lo que me toca vivir y esto es lo que estoy viviendo. Entonces, el acompañamiento viene mucho ahí, porque en la medida en que puedes ser más consciente de las emociones que estás teniendo y puedes aceptarlas y externalizarlas, más fácil va a ser ese proceso de dolor, más consciente vas a estar tú y más lo vas a poder vivir, de manera más fácil lo vas a poder vivir. Y eso, ahí entran todos los miembros de la familia. Los niños para poder expresar su dolor, los adultos para poder hablar de lo que sienten, y la familia como tal, para entre ellos mismos tener ese tiempo de acogida entre ellos de esta etapa que les toca vivir. Entonces, desde ahí comienza el acompañamiento. Ya cuando la persona parte, pues hay una serie de etapas que los individuos, miembros de la familia, van a vivir. Hablaban ahorita sobre el síndrome del cuidador. El cuidador va a vivir ese duelo de una manera muy distinta a los que no cuidaban de manera permanente. El cuidador quizás pudiera verse en ese momento más frío, no todos los casos, pero en muchos, más sereno, más quieto. Pero claro, el cuidador viene haciendo un duelo de tiempos, de meses, hasta de años, que no sabemos. Y ya el cuidador inclusive ha tenido sus crisis. Correcto. De tristeza, de llanto. Y entonces en ese momento pudiera verse una figura que a lo mejor está más quieta, y otros que están manifestando la pérdida de una manera más desenfrenada, pero es porque ya viene experimentando esto. Sin embargo, todos están pasando por la misma etapa, el shock de la pérdida, porque a pesar de que se sabe lo que viene, que se sabe, o sea, lo que se espera, el vivir ese momento es un shock. Así es. Aún así, esa es la primera etapa por la que pasa todo individuo que recibe la noticia de que alguien murió, tu ser querido murió. Ese hecho de la realidad es esta, ya no está. Y bueno, y ya ahí ponerse también en manos de alguna asistencia psicológica, porque a veces ese creerse más resiliente de la cuenta, o estábamos preparados, o eso se veía venir, es solo palabra. El momento Claro. de la realidad es completamente diferente. Sin embargo, muchos temen a poner, a mostrar la costura, a vulnerabilizarse, a decir, este es un momento de quiebre, necesito apoyo, necesito entender, necesito reordenar mi vida, mis emociones. Ojalá todo el mundo pueda de alguna forma siempre entender que la asistencia psicológica
psicológica es puntual y oportuna en cada etapa de la vida de cualquier ser humano. Y para eso están los profesionales como Sabrina. Sabrina, gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo sé que son temas muy amplios y te queda la invitación abierta para que en otra ocasión podamos seguir dialogando sobre estos aspectos tan importantes para la comunidad solidaria. Para mí es un placer, como te dije, ya estar aquí y espero seguir en contacto. Estoy desde la red de Reintenta y ahí estamos para servirles desde la terapia familiar, de pareja y terapia individual. También Excelente. terapia infanto-juvenil. Así Excelente. es que un placer. ¿Reintenta algún teléfono y tus propias redes? Sí, me pueden encontrar en mi Instagram como licenciada Sabrina Costa y me pueden contactar al 829-928-1121 para citas. Excelente, gracias Sabrina. Y gracias a ti por la sintonía. Recuerda que la comunidad de cáncer y cualquier otra enfermedad necesita apoyo no solamente solidario, también económico, por supuesto, pero orientación y guía puntual de todos los procesos, tanto en la parte médica como en la salud mental. Y en AMSI estamos para servirte. Yo soy Raquel Cabrera y hasta aquí una nueva entrega de este programa tan especial, creado con tanto cariño y motivación para ti que estás ahí conectando con la empatía, con la solidaridad, pero sobre todo con ese positivismo, porque esto lo hacemos por un sí a la vida. Hasta la próxima semana.